Septiembre. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas avanzaron profundamente en Polonia para lograr una victoria rápida y absoluta. Apenas 20 años antes, sus antepasados también habían marchado, pero de regreso a su patria como un ejército derrotado. En noviembre de 1918, después de 4 años de la Primera Guerra Mundial, el emperador alemán, el Kaiser Guillermo II, se había visto obligado a abdicar. Sus ejércitos estaban siendo destruidos por una ofensiva implacable de las tropas británicas, francesas y estadounidenses. Su pueblo se enfrentaba a la hambruna. Pero ya estaba echando raíces un mito peligroso. Los generales y soldados alemanes afirmaban que no habían sido derrotados en batalla, sino traicionados por sus propios políticos cobardes. Aún así, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la 1ª hora del 1º día del 1º mes, la Primera Guerra Mundial llegó a su fin. Al mes siguiente, el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos llegó a Europa prometiendo crear un nuevo orden mundial. Convenció a los líderes del mundo para que se unieran a una nueva Liga de las Naciones. En el Tratado de Versalles, acordaron que, a partir de ese momento, las disputas entre países se resolverían no mediante la guerra, sino mediante el debate dentro de la Liga. Los pueblos de Europa fueron liberados y el aliado de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, fue desmantelado. De él surgieron nuevas naciones: Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania y Estonia. La propia Alemania se redujo considerablemente en tamaño. Pero este proceso contenía una bomba de tiempo. No todos celebraron el nacimiento de países como Checoslovaquia. Varios de ellos contenían importantes minorías alemanas. Algún día, el deseo de reunificar a los pueblos germanos volvería para atormentar a Europa. El pueblo alemán, devastado por la guerra, sufrió además una última humillación. Se le obligó a pagar 6.600 millones de libras esterlinas en reparaciones a Francia y Gran Bretaña, algo que apenas podían permitirse. Y cuando Wilson regresó a Estados Unidos, su nuevo orden mundial se desmoronó de inmediato. El Congreso estadounidense decidió que no podía arriesgarse a verse arrastrado a otra guerra en Europa. Rechazó unirse a la Liga, y el país se replegó en el aislamiento. Alemania era ahora una nación muy diferente. Seguía siendo el país más grande de Europa, pero su monarquía militarista había desaparecido. Se había convertido en una democracia, aunque su gobierno, la llamada República de Weimar, pronto sería golpeado por una serie de duros reveses. Estallaron batallas callejeras entre nacionalistas de extrema derecha y comunistas que intentaban iniciar una revolución. Luego, en 1923, el país fue devastado por una hiperinflación que alcanzó cientos de % al mes. Los ahorros de la gente común desaparecieron por completo. Este fue un terreno fértil para una nueva generación de políticos de extrema derecha que agitaban a las masas. Entre ellos se encontraba Adolf Hitler. Hitler había nacido en Austria. Había luchado con valentía como soldado en la Primera Guerra Mundial y había recibido la Cruz de Hierro. Al regresar a Alemania, se estableció en Múnich, y su encendida oratoria pronto le permitió tomar el control de un pequeño partido nacionalista socialista, el Partido Nazi. En octubre de 1923, Hitler y sus secuaces intentaron un golpe de Estado armado contra el gobierno de Weimar. Fracasó, y fue condenado a 9 meses de prisión. Durante su encarcelamiento escribió un libro, Mein Kampf, Mi lucha, en el que culpaba de los males de Alemania a los judíos y exigía que el país reconstruyera su fuerza y buscara nuevos territorios en el este. Tras su liberación, se dedicó a convertir al partido nazi en una organización política disciplinada y estructurada. A partir de entonces, usaría el sistema democrático para alcanzar el poder. Pero durante los siguientes 5 años, la Alemania de Weimar prosperó. El apoyo a los partidos extremistas, tanto de derecha como de izquierda, disminuyó. Entonces, de repente, llegó la oportunidad de Hitler. En octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Estados Unidos se desplomó.
Se perdieron miles de millones de dólares y una depresión económica mundial se extendió por todo el planeta. El desempleo en Alemania se disparó a más de 6 millones. Solo los políticos extremistas parecían ofrecer una solución. Políticos como Hitler. Para 1931, los nazis se habían convertido en un verdadero movimiento de masas. Tenían sus propios matones uniformados de marrón, las tropas de asalto SA, que contaban con casi 3 millones de miembros. En las elecciones de 1932, los nazis se convirtieron en el partido más grande del Parlamento alemán, el Reichstag. Pero Hitler se negó a unirse a una coalición, dejando al Parlamento paralizado. Para romper el estancamiento, el presidente Hindenburg lo nombró canciller en enero de 1933, jefe del gobierno. En menos de un mes, el Reichstag se incendió. Hitler acusó a los comunistas y exigió poderes de emergencia, que luego utilizó para prohibir todos los demás partidos políticos. En agosto de 1934, el presidente Hindenburg murió. Hitler se declaró a sí mismo presidente. Ahora era el líder absoluto, el Führer de Alemania. Al principio, había pocos indicios de lo que estaba por venir. Durante los siguientes 3 años, el Führer se concentró en reconstruir la economía alemana. Gastó millones en obras públicas, incluido el sistema de autopistas de 8.000 kilómetros, 5.000 millas, con el fin de absorber el desempleo. Pero, en secreto, Hitler también estaba gastando enormes sumas en un programa de rearme masivo. Según el Tratado de Versalles, el ejército alemán había sido limitado a 100.000 hombres, y el país tenía prohibido poseer fuerza aérea, tanques o submarinos. Ese pequeño ejército triplicó su tamaño. Luego, en 1935, Hitler salió a la luz pública. Presentó una nueva fuerza aérea, la Luftwaffe, que contaba con 2.500 aviones, muchos más que los de Gran Bretaña o Francia. El desempleo se desplomó y los nazis se volvieron enormemente populares. Envalentonado, Hitler realizó su primer movimiento expansionista. En 1935, reocupa el territorio del Sarre, en la frontera con Francia, después de que éste votara a favor de regresar del mandato de la Liga de las Naciones al dominio alemán. Un año después, envió tropas alemanas al Rin, una parte de Alemania que había sido desmilitarizada por el Tratado de Versalles. En ese momento, muchos creyeron que Hitler solo estaba reclamando lo que legítimamente pertenecía a Alemania. Ni Gran Bretaña ni Francia protestaron. Cuando Berlín acogió los Juegos Olímpicos de 1936, los nazis fueron vistos por muchos como un gobierno firme pero justo, que restauraba el orgullo nacional y que no representaba una amenaza para nadie. Claro que había señales de advertencia. Las leyes de Nuremberg de 1935 prohibieron a los judíos casarse con alemanes de sangre aria y les privaron de la ciudadanía. Pero las primeras amenazas a la paz mundial no vinieron de Hitler, sino de otro lugar por completo, Japón. A comienzos del siglo XX, Japón ya era una potencia militar. Había derrotado a Rusia en 1905 y había luchado junto a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Japón fue reconocido como una potencia mundial y se unió a la Liga de las Naciones. Sin embargo, políticamente era un caos de contradicciones. Aunque nominalmente era una democracia, la tradición feudal seguía siendo fuerte. La mayoría de los japoneses veneraban a su emperador como a un dios viviente y lo consideraban su verdadero líder. El país enfrentaba graves problemas económicos. Su población crecía rápidamente y carecía de recursos naturales para alimentar su industrialización. Sus líderes buscaban soluciones y las encontraron en Manchuria, una región china rica en campos de grano, carbón y minerales. Era un objetivo perfecto. Tropas japonesas ya estaban estacionadas allí. Otros posibles objetivos eran las colonias controladas por las potencias europeas, Birmania, Malasia y Hong Kong, bajo dominio británico, Indochina, bajo control francés, y las Indias Orientales neerlandesas. Pero en esa etapa, Japón debía ser cauteloso.
No quería provocar a la otra gran potencia del Pacífico, los Estados Unidos. A pesar de sus eslóganes antiimperialistas, mantenía un imperio no oficial en el Pacífico. Las Filipinas, Guam y varias islas estaban bajo su dominio directo. Tenía la fuerza para enfrentarse a Japón, pero desde el fin de la Primera Guerra Mundial, su atención estaba en otra parte. Era la era del jazz en América. Durante la década de 1920, la nación se concentró en explotar sus vastos recursos naturales. Hubo un boom económico aparentemente interminable. Se amasaron fortunas en la industria y en la bolsa. América parecía absorta en la búsqueda del placer. Con distracciones así, los problemas de Japón en el Pacífico parecían muy lejanos. Estados Unidos redujo drásticamente su ejército después de la guerra y firmó un tratado naval de reducción de armamento con Gran Bretaña, Francia y Japón, lo que en la práctica entregó la superioridad naval en el Pacífico a los japoneses. Y entonces llegó la Gran Depresión. A medida que se extendía la devastación económica, una cuarta parte de la población perdió su empleo. Decenas de miles quedaron sin hogar, viviendo en barrios de chabolas. Si antes América estaba distraída por el placer, ahora lo estaba por el dolor. Era el momento para que Japón actuara. En 1931, sin siquiera informar a su propio gobierno electo, las fuerzas japonesas en Manchuria ocuparon la capital Mukden y luego conquistaron el resto del territorio. Se proclamó un estado títere, Manchukuo, bajo un gobernante simbólico, Henry Puyi, el último emperador de China, depuesto en 1911 y sacado del retiro. En su sede de Ginebra, la Liga de las Naciones enfrentó así su primera gran prueba. Japón fue unánimemente condenado, pero su respuesta fue tajante. Japón, sin embargo, encuentra imposible aceptar el informe adoptado por la Asamblea. Los japoneses simplemente se retiraron, y la Liga comprendió de golpe que no podía hacer nada respecto a Manchuria. Japón fue declarado paria internacional, pero no le importó. Sus líderes ya tenían la mirada puesta en nuevas conquistas en China, un país que era, en ese momento, presa fácil. China estaba sumida en el caos. El gobierno del general Chiang Kai-shek estaba enfrentado al Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong. Había guerra civil. En 1936, como precursor de una invasión, los japoneses firmaron un pacto con Hitler. El objetivo era protegerse de un posible ataque de la Unión Soviética si ésta decidía intervenir en China. Luego, en julio de 1937, los japoneses provocaron un incidente con tropas chinas e invadieron el país. Al principio, los chinos fueron tomados por sorpresa, pero pronto contraatacaron con ferocidad. Incluso los comunistas se unieron al Kuomintán en un frente unido. Los japoneses respondieron con desembarcos anfibios. A finales de 1937, habían ocupado gran parte del norte de China y de la costa. Los japoneses libraron esta guerra con una brutalidad excepcional, bombardeando ciudades indiscriminadamente. Los occidentales que vivían en el centro comercial y puerto de Shanghái fueron evacuados. La ciudad fue asediada durante 3 meses y sufrió enormes daños, con las fuerzas japonesas mostrando ninguna piedad hacia la población civil. Pero fue tras la captura de Nankín, entonces capital china, el 17 de diciembre de 1937, cuando las fuerzas japonesas se desataron por completo. Se estima que más de 300.000 civiles fueron masacrados durante una orgía de 6 semanas de violaciones y asesinatos indiscriminados. Los japoneses incluso atacaron buques de guerra británicos y estadounidenses enviados para proteger el comercio y el tráfico marítimo. El peor incidente ocurrió el 12 de diciembre de 1937, cuando el cañonero estadounidense Panay fue hundido por bombarderos japoneses, muriendo 50 tripulantes. A pesar de esto, las potencias occidentales se negaron a intervenir. La Liga de las Naciones no pudo hacer nada. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt quiso imponer un bloqueo naval a Japón, advirtiendo:
se ha hecho evidente que los actos y políticas de las naciones en otras partes del mundo tienen efectos profundos sobre nosotros. Pero los británicos se opusieron, temiendo que eso provocara una guerra. Todo lo que Roosevelt pudo ofrecer fue un préstamo de $25 millones a Chiang Kai-shek para comprar armas. Aunque los comunistas ahora luchaban junto al Kuomintang, la Unión Soviética hizo muy poco por ayudar. Su única participación fueron enfrentamientos fronterizos con Manchuria, pero China no recibió apoyo real. Tuvo que luchar sola. Durante 1938, los japoneses ocuparon Cantón y empujaron a las fuerzas chinas hacia el interior occidental del país. Toda la retórica de la Liga de las Naciones, todas las promesas de detener la agresión internacional, no sirvieron de nada. Y para entonces, las potencias occidentales enfrentaban una amenaza mucho más cercana. Hoy puede resultar fácil reírse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todo su teatro político parece ridículo ahora, pero en 1922 no lo era. En aquel entonces, Italia estaba al borde de la anarquía. El país sufría huelgas, ocupaciones de tierras y un gobierno democrático impotente, igual que en Alemania. Así que Benito Mussolini, veterano de guerra y periodista, decidió actuar. Organizó un partido nacionalista de derecha, los fascistas. Con el país paralizado por una huelga general en agosto de 1922, Mussolini ordenó a sus seguidores marchar sobre Roma. Temiendo una guerra civil, el rey Víctor Manuel III le pidió que formara un gobierno. Mussolini eliminó rápidamente a la oposición política y asumió poderes dictatoriales. El gobierno pasó a ser designado, no elegido, y todo el poder quedó concentrado en el Gran Consejo Fascista. Como Hitler más tarde, las primeras acciones de Mussolini lo hicieron enormemente popular. Lanzó programas masivos de obras públicas que generaron empleo y modernizaron la infraestructura italiana. Combatió la corrupción y prácticamente erradicó a la mafia. Reforzó las fuerzas armadas, incluida una moderna fuerza aérea, y en el Mediterráneo construyó una marina poderosa, más grande que la suma de las flotas británica y francesa en la región. Cuando llegó la Gran Depresión, Italia resistió mejor que la mayoría. Mussolini se convirtió en una figura de inspiración mundial. Líderes políticos, entre ellos Adolf Hitler, veían en el fascismo un modelo fuerte y decidido, en contraste con la debilidad de las democracias británica y francesa. Pero Mussolini quería más que admiración. Quería recrear el Imperio Romano. Su objetivo era Abisinia, la actual Etiopía. Italia ya tenía colonias vecinas en Eritrea y la Somalia italiana. En diciembre de 1934, las tropas italianas provocaron un choque con fuerzas etíopes en un oasis de la región de Ogadén, dentro del territorio abisinio. Mussolini envió refuerzos a Eritrea y Somalia italiana, exigiendo reparaciones. El emperador Haile Selassie apeló personalmente a la Liga de las Naciones, pidiendo que cumpliera sus ideales. Era una nación pequeña amenazada por otro miembro de la Liga, la prueba suprema. Pero la Liga no hizo nada. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, intentó mediar un acuerdo de paz, pero Mussolini lo rechazó. En octubre de 1935, el ejército italiano invadió desde Eritrea y Somalia italiana. Las fuerzas abisinias, primitivas y mal equipadas, no tuvieron ninguna posibilidad frente a un ejército moderno con artillería y tanques. La Fuerza Aérea Italiana dominó completamente el aire, bombardeando sin cesar, incluso con gas venenoso, pese a que su uso había sido prohibido en Versalles como crimen contra la humanidad. Tras 6 meses, Etiopía fue completamente conquistada. El emperador Haile Selassie huyó al exilio en Gran Bretaña. Desde su sede en Suiza, la Liga de las Naciones se limitó a lamentarse. Impuso sanciones económicas, pero fueron ineficaces. La agresión de Mussolini reveló 2 verdades terribles. La Liga de las Naciones, aquella gran esperanza de paz, era impotente. Y las supuestas grandes potencias europeas, las democracias británica y francesa, ya no tenían voluntad de luchar.
Ambas habían sido devastadas por la Primera Guerra Mundial y sus economías nunca se recuperaron del todo. Habían sufrido oleadas de huelgas y desempleo masivo, incluso antes de la Gran Depresión. Además, tenían que mantener vastos imperios coloniales, ahora ampliados con antiguas colonias alemanas y territorios de Oriente Medio que antes pertenecían al Imperio Otomano. Y, sobre todo, estaban traumatizadas por las horribles pérdidas humanas de la Gran Guerra. Una sucesión de líderes británicos, Lloyd George, Ramsay MacDonald y, sobre todo, Stanley Baldwin, se comprometió a mantener a Gran Bretaña fuera de futuros conflictos. A pesar de haber terminado la guerra con un gran ejército de conscriptos, este fue reducido rápidamente a una pequeña fuerza profesional destinada a policiar el imperio. Cuando llegó la Gran Depresión, cualquier plan de modernización militar fue abandonado. Así, Gran Bretaña entró en la antesala de la guerra débil, tanto económica como militarmente. Las pérdidas francesas en la guerra habían sido aún peores. Desconfiando siempre de Alemania, Francia mantuvo un gran ejército de conscriptos, pero su tasa de natalidad cayó drásticamente en los años 20, lo que llevó a una escasez de mano de obra militar en los 30. Francia comprendió que nunca podría igualar el tamaño del ejército alemán, así que adoptó una estrategia puramente defensiva. En 1930, comenzó la construcción de la línea Maginot, una serie de fortificaciones a lo largo de la frontera alemana hasta Bélgica, donde debía unirse con las defensas belgas. Esta estrategia significaba que Francia solo podía luchar una guerra defensiva. No tenía la capacidad de atacar a Italia, incluso si Gran Bretaña hubiera tenido tropas para ayudar. Además, ambas naciones sabían que sus flotas en el Mediterráneo eran inferiores a la de Mussolini. Por eso, cuando Italia conquistó Etiopía, a ambas potencias les pareció más sensato no intervenir. Parecía un problema lejano, ajeno. Ambas estaban ocupadas con los traumas de la Gran Depresión, que parecían mucho más urgentes. Y, sobre todo, ahora enfrentaban una amenaza mucho más cercana. Una Alemania resurgente y rearmada. El poder de Alemania, y el de Italia también, pronto se demostraría, al apoyar el ascenso de otro dictador en España. En 1936, estalló la Guerra Civil Española. Fue extraordinariamente brutal, enfrentando familias, ideologías y religiones, comunistas contra fascistas, creyentes contra ateos. En 1931, un gobierno de izquierda había llegado al poder decidido a abolir la monarquía. El rey huyó al exilio y se proclamó una república. En febrero de 1936, los partidos de izquierda se unieron en un frente popular para enfrentarse a las fuerzas de la derecha en unas elecciones generales. El Frente Popular ganó por estrecho margen, pero una ola de huelgas y ocupaciones de tierras hizo temer a la derecha que una revolución comunista era inminente. En el ejército español, tradicional bastión del pensamiento conservador y católico, altos mandos comenzaron a planear un golpe de Estado. Entre ellos estaba el general Francisco Franco, ex jefe del Estado Mayor, destinado entonces a las Islas Canarias. El 17 de julio de 1936, las tropas coloniales en Marruecos se sublevaron. Al día siguiente, Franco voló a unirse a ellas, proclamando un nuevo movimiento nacionalista que salvaría a España del comunismo. Las guarniciones peninsulares pronto se unieron al levantamiento, y el Frente Popular respondió llamando a voluntarios para defender la República. Las líneas de batalla estaban trazadas. Al principio, Franco tuvo dificultades. Él y su ejército estaban en el norte de África y necesitaban cruzar el estrecho de Gibraltar para regresar a España. Por eso pidió ayuda a Adolf Hitler. En menos de un mes, aviones de transporte de la nueva Luftwaffe de Hitler comenzaron un puente aéreo, llevando a los veteranos curtidos de Franco al sur de España. En esta etapa, la República todavía parecía tener la ventaja. Los levantamientos militares pro-Franco en Madrid y Barcelona fueron rápidamente aplastados, dejando al gobierno republicano el control de la mayor parte del este del país. Los nacionalistas de Franco quedaron confinados principalmente al noroeste y a parte del sur.
Pero la situación nacionalista se transformó cuando Hitler y Mussolini comenzaron a enviar tropas y armas. El dictador alemán aprovechó la oportunidad para probar su nuevo equipo y sus fuerzas armadas en expansión. Se enviaron los primeros tanques Panzer junto con unos 12.000 soldados. Y la Luftwaffe desplegó su Legión Cóndor con sus modernos bombarderos y cazas. Mussolini envió un supuesto cuerpo de voluntarios de 50.000 hombres y más de 700 aviones. En vano, los republicanos apelaron a Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética en busca de ayuda. Pero Londres y París temían provocar una guerra europea. Declararon una política de no intervención. Cínicamente, tanto Alemania como Italia firmaron este acuerdo. Pero cuando se hizo evidente que seguían enviando armas a los nacionalistas, Joseph Stalin, el líder soviético, anunció que ayudaría a la República. La preocupación de Stalin era el auge del fascismo en Alemania. Hitler había dejado muy claro que consideraba al comunismo como el enemigo final del nazismo. Stalin vio el conflicto español como una forma de mantener ocupadas a Alemania e Italia mientras fortalecía el poder militar de la Unión Soviética. Se enviaron unos 700 asesores militares junto con tanques y aviones de combate. Fue algo, pero no se comparaba con el apoyo que había recibido Franco. De hecho, la mayor fuente de ayuda exterior para la República no vino de ningún país, sino de los voluntarios de las brigadas internacionales. Unos 30.000 izquierdistas estadounidenses, británicos, franceses y alemanes se alistaron para luchar en España. Con su nuevo apoyo fascista, los nacionalistas pudieron abrir dos frentes. Uno avanzando hacia Barcelona desde el norte, y otro, dirigido por Franco, empujando hacia Madrid desde el sur. A finales de 1936, Madrid estaba rodeada por tres lados y prácticamente bajo asedio. La lucha fue intensa, a menudo, acompañada de atrocidades terribles contra civiles. Los republicanos cazaban y asesinaban sacerdotes católicos, mientras que los nacionalistas masacraban a cualquiera acusado de ser comunista. El poder aéreo alemán e italiano fue usado indiscriminadamente contra objetivos civiles. Madrid fue bombardeada intensamente. Pero el peor incidente ocurrió en abril de 1937, cuando la ciudad vasca de Guernica fue prácticamente arrasada, con 6.000 civiles muertos. El territorio controlado por la República fue siendo reducido poco a poco. Sus fuerzas lucharon con gran valentía, pero los amateurs mal entrenados y mal equipados no podían competir con los soldados profesionales de Franco ni con las armas modernas combinadas de Italia y Alemania. A medida que la guerra se prolongaba, la lucha en torno a Madrid se convirtió en un símbolo de la determinación de la izquierda de no dejarse aplastar por una dictadura fascista. Pero tras bastidores, la alianza republicana se estaba desmoronando. Los comunistas y socialistas querían concentrarse en ganar una victoria militar. Sin embargo, los anarquistas y sindicalistas más idealistas veían la guerra como una oportunidad para una revolución obrera masiva. Estas discrepancias estallaron abiertamente en mayo de 1937. Estallaron combates en Barcelona entre anarquistas y comunistas. Fue un debilitamiento fatal para la causa republicana. A finales de 1938, los nacionalistas habían acorralado a su enemigo en un pequeño enclave alrededor de Barcelona y otro que se extendía desde Madrid hasta la costa. Madrid continuó resistiendo, pero las brigadas internacionales fueron retiradas. Cada vez más naciones comenzaron a reconocer al gobierno de Franco, mientras sus fuerzas se preparaban para el asalto final sobre Madrid. A finales de marzo de 1939, sus defensores, agotados tras casi 3 años de lucha, finalmente se rindieron. Un mes después, Franco declaró formalmente el fin de las hostilidades. Las cicatrices de la Guerra Civil Española tardaron años en sanar, y en algunos sentidos, nunca lo hicieron. A nivel internacional, la victoria de Franco sobre la República resultó ser un desastre. Hitler y Mussolini quedaron convencidos de que las democracias de Gran Bretaña y Francia eran impotentes ante cualquier presión real. Mientras tanto, Stalin se desesperaba ante su falta de voluntad para enfrentarse al fascismo. Hitler, en particular,
vio su camino despejado para comenzar las políticas agresivas que había delineado en Mein Kampf. Incluso antes de que terminara la Guerra Civil Española, sus ejércitos ya estaban en marcha. Desde el momento en que se convirtió en canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, Hitler había comenzado a poner en práctica sus ambiciones a largo plazo. El 3 de febrero, les dijo a sus principales comandantes que su objetivo final era conquistar territorio en el este y germanizarlo, sin piedad. Les ordenó prepararse para una expansión masiva. Aunque a Alemania se le había prohibido tener tanques, un tratado secreto con la Unión Soviética en 1923 había permitido el desarrollo de diseños y tácticas experimentales de guerra blindada. Jóvenes oficiales alemanes enérgicos, como Heinz Guderian, estudiaron las teorías de pensadores británicos como Basil Liddell Hart y el coronel John Fuller. Incluso observaron ejercicios realizados por el ejército británico en Salisbury Plain. De ahí surgió la idea de unidades rápidas, combinando tanques, artillería e infantería, capaces de penetrar profundamente en territorio enemigo. Hitler adoptó estas ideas con entusiasmo. El nuevo ejército tendría 3 divisiones Panzer. De forma similar, la nueva Fuerza Aérea, la Luftwaffe, bajo el antiguo as de combate de la Primera Guerra Mundial Hermann Göring, ya tenía una base sobre la cual construir. Durante los años en que la Fuerza Aérea estaba oficialmente prohibida, Alemania había mantenido sus habilidades de diseño construyendo aviones civiles, y los clubes de vuelo y planeadores proporcionaban una reserva de pilotos potenciales. Hitler reveló la existencia de la Luftwaffe en marzo de 1935. Luego anunció que el ejército aumentaría a 300.000 hombres y reintrodujo el servicio militar obligatorio. Gran Bretaña y Francia protestaron débilmente ante esta flagrante violación del Tratado de Versalles, pero pronto, de manera renuente y lenta, comenzaron a rearmarse. Hasta ese momento, Hitler había sido moderado en sus objetivos. Solo había recuperado lo que era suyo, Renania y el Sarre. Pero ahora tenía un objetivo más grande en mente, su tierra natal, Austria. En 1934, los nazis austríacos habían intentado tomar el poder y unificar el país con Alemania. Después de todo, los austríacos hablaban alemán, aunque nunca habían formado parte de un Estado alemán. En febrero de 1938, se descubrió otra conspiración nazi. El canciller austríaco Kurt von Schuschnigg protestó ante Hitler. Hitler respondió exigiendo que Austria dejara de maltratar a los nazis austríacos y se uniera a Alemania. Se convocó un referéndum para que los austríacos votaran si querían permanecer independientes. Pero el 12 de marzo de 1938, en vísperas del referéndum, Hitler, temiendo que pudiera producirse el resultado equivocado, envió a sus tropas. La completa sorpresa y la entusiasta bienvenida de los simpatizantes nazis convirtieron la invasión en un hecho incruento. En cuestión de horas, Hitler anunció la incorporación de Austria al Tercer Reich. Por primera vez, una nación soberana había sido absorbida por una Alemania mayor. Una vez más, las democracias occidentales no reaccionaron. En el verano de 1938, Hitler volvió su mirada hacia su siguiente presa, Checoslovaquia. Una importante minoría alemana vivía en el noroeste del país, en una región conocida como los Sudetes. Estos alemanes de los Sudetes habían sido parte del antiguo imperio austrohúngaro, pero quedaron aislados cuando se creó Checoslovaquia en 1919. Esta fue la bomba de tiempo que comenzó a activarse con la firma del Tratado de Versalles. Hitler alentó las demandas de autonomía de los alemanes de los Sudetes y luego amenazó al gobierno checo con el uso de la fuerza si no aceptaba. Sin inmutarse, el gobierno checo ordenó la movilización general y se preparó para resistir. El ejército checoslovaco era grande y estaba bien equipado, con formidables fortificaciones en su frontera con Alemania. Hitler retrocedió. Pero a comienzos de septiembre, preocupado de que la guerra fuera inminente, el primer ministro británico Neville Chamberlain decidió actuar como mediador. Viajó para reunirse 2 veces con Hitler.
El dictador nazi le aseguró que si podía quedarse con los Sudetes, no haría más demandas territoriales en Europa. En Múnich, el 29 de septiembre de 1938, con Mussolini como mediador, Francia y Gran Bretaña firmaron un acuerdo que entregaba los Sudetes a Alemania a cambio de una declaración formal de Hitler prometiendo que no tenía más ambiciones territoriales. Chamberlain regresó a Gran Bretaña agitando el papel que, según él, garantizaba la paz en nuestro tiempo. Así, el 1 de octubre, las tropas alemanas ocuparon los Sudetes y tomaron las fortificaciones fronterizas checas. Hitler comenzó entonces a fijarse en su siguiente objetivo, Polonia. Nuevamente, la causa nominal era una minoría alemana aislada por el Tratado de Versalles. Hitler exigió la devolución del puerto de Danzig al control alemán, para conectar Prusia Oriental con el resto de Alemania. Los polacos se negaron, y Hitler dudó. Aún no estaba listo para una guerra total, y tenía asuntos pendientes con Checoslovaquia. En marzo de 1939, la parte oriental del país, Eslovaquia, que era étnicamente diferente de las tierras checas, pidió ayuda a Hitler para obtener mayor independencia. Hitler convocó al primer ministro checoslovaco Emil Hacha a Berlín y lo presionó hasta que puso su país bajo protección alemana. Las tropas alemanas marcharon entonces hacia el resto de Checoslovaquia sin oposición. La mayor parte del país fue anexionada al Reich, y Eslovaquia fue declarada un protectorado. Por primera vez, Hitler había tomado territorio que no hablaba alemán. Pero, una vez más, solo hubo una débil protesta de Gran Bretaña y Francia. A finales de marzo, volvió a repetir su demanda de que Polonia cediera Danzig. Esta vez, Francia y Gran Bretaña declararon inequívocamente que declararían la guerra si atacaba Polonia. Pero para entonces, a Hitler le importaba poco. Estaba seguro de que serían oponentes débiles e indecisos. Mientras tanto, Stalin también se había mostrado cada vez más preocupado por la agresión de Hitler. En abril, propuso una alianza con Gran Bretaña y Francia. Pero las negociaciones avanzaron lentamente, y finalmente Stalin perdió la paciencia, decidiendo que había otra solución ante la amenaza alemana. El 23 de agosto, la Unión Soviética y el Tercer Reich, que todos creían enemigos irreconciliables, anunciaron un pacto de no agresión. El acuerdo especificaba en secreto que Polonia sería dividida entre los dos países, y que Stalin tendría libertad para apoderarse de Estonia, Letonia y Lituania. Ahora libre de cualquier amenaza rusa, Hitler ordenó a sus fuerzas armadas prepararse para una invasión inmediata. En la noche del 31 de agosto, la Wehrmacht alemana se preparó para el asalto. Su Führer había tomado la decisión que sumiría al mundo en la guerra.